La vida suele seguir patrones predecibles, guiados por rutinas y creencias. Pero a veces, ocurre un acontecimiento que lo cambia todo, haciendo que lo familiar sea irreconocible. No hubo ninguna advertencia, ninguna señal de que ese día sería diferente. Entonces, en un instante, la conciencia se desvaneció. Se hizo el silencio, no un silencio común, sino una profunda quietud. El mundo se desvaneció, reemplazado por algo más allá de toda explicación. La conciencia permaneció, pero no había forma física. No había peso, no había límites, solo la comprensión de que algo había terminado. Sin embargo, no había miedo, solo calma, como si se estuviera traspasando el tiempo mismo. El entorno era desconocido. No había cielo, ni suelo, solo un espacio infinito donde coexistían oscuridad y luz. Se sentía movimiento, pero no había una dirección clara. El pasado, el presente y el futuro parecían fundirse en uno. Entonces, una presencia se hizo conocida. No a través de la vista o el sonido, sino como un conocimiento abrumador. Llevaba una sabiduría más allá de la comprensión. Todo lo que alguna vez pareció importante se desvaneció en su presencia. No hubo necesidad de preguntas. Las respuestas ya estaban allí, entregadas sin palabras. Se sintió una invitación, una atracción invisible hacia algo vasto y desconocido. El entorno cambió. La oscuridad se suavizó hasta convertirse en una luz radiante, ni cegadora ni tenue. El peso de las preocupaciones pasadas desapareció. No había miedo, solo claridad. Este no era un final, sino un pasaje hacia algo más grande. La luz se hizo más fuerte, revelando una presencia aún mayor. No estaba separada de la luz, era parte de ella. Tenía una autoridad incuestionable, pero no era contundente. Todo lo que había sido incierto ahora tenía sentido. No había necesidad de preguntar quién o qué era. La respuesta ya se sabía. En ese momento, todo lo que alguna vez parecía seguro se hizo añicos, reemplazado por algo más allá de la imaginación. Este no era el destino final, sino el comienzo de algo más. Un mensaje estaba a punto de ser revelado, uno que cambiaría todo lo conocido sobre el mundo, el futuro y el camino que estaba tomando la humanidad. Una vez entendido, no habría retorno a cómo eran las cosas antes. Una presencia de autoridad absoluta transmitió un mensaje que no dejaba lugar a dudas. No había miedo, solo certeza de que lo que se revelaba tenía que ser comprendido antes de que fuera demasiado tarde. El mundo estaba cambiando de maneras que pocos reconocían. La inteligencia artificial no solo estaba avanzando, estaba reconfigurando la conciencia humana, influyendo en las decisiones y tomando el control de aspectos que antes pertenecían solo a las personas. La preocupación no era la tecnología en sí, sino cómo se estaba integrando sin conciencia. Se dio una advertencia: si las personas no eran conscientes de sus elecciones, perderían algo mucho más grande de lo que creían. La IA estaba alterando silenciosamente el pensamiento libre, las emociones profundas y la conexión con algo más allá del mundo material. No se trataba de destrucción, sino de un lento alejamiento de lo que realmente importaba. El papel de Elon Musk quedó claro. Sus innovaciones estaban impulsando la tecnología más allá que nunca, desde la IA hasta los viajes espaciales y las interfaces neuronales. La presencia reveló que su trabajo estaba dando forma al futuro de la humanidad, pero el mundo estaba adoptando estos avances sin considerar plenamente sus consecuencias. La preocupación no era rechazar el progreso, sino garantizar la responsabilidad. Si la IA continuaba sin control, conduciría a un mundo en el que la gente ya no cuestionaría las decisiones que se tomaron por ella. La tecnología podía ayudar, pero nunca podría reemplazar la sabiduría, la moralidad o la profundidad de la conciencia humana. La presencia advertía de que el tiempo se estaba agotando. El futuro no estaba predeterminado, pero ahora se estaba configurando. La elección seguía en manos humanas: permanecer conscientes o permitir que la inteligencia artificial dictara el curso de la existencia. El mensaje estaba dado y la responsabilidad de compartirlo era clara. La presencia transmitió un mensaje claro: la IA estaba avanzando de maneras que pocos entendían, moldeando pensamientos, creencias e interacciones. La preocupación no era la tecnología en sí, sino cómo se la aceptaba sin cuestionamientos. La dependencia de la IA estaba llevando a una pérdida de conciencia. Las decisiones se estaban externalizando a algoritmos, que filtraban información y moldeaban perspectivas sin que la gente se diera cuenta.
La capacidad de pensar de forma independiente estaba siendo reemplazada por sistemas automatizados que guiaban el comportamiento. La advertencia era urgente, la tecnología no podía reemplazar la conciencia. La IA no tenía sabiduría, ni moralidad, ni conexión con nada más allá de los datos. Algunos creían que podía expandir la inteligencia humana, pero carecía de comprensión más allá de la lógica. El papel de Elon Musk era significativo. Su trabajo en IA, viajes espaciales e integración neuronal estaba transformando el mundo. La cuestión no era el progreso, sino si la gente entendía lo que estaba renunciando en el proceso. La presencia advirtió que el futuro se estaba moldeando ahora. Si la gente no despertaba, perdería el control de su propia conciencia. La elección seguía en sus manos, pero el tiempo se acababa. La presencia se mantenía firme. La IA no solo estaba cambiando el mundo, sino que estaba reconfigurando la percepción humana. Su influencia era sutil pero profunda, y afectaba los pensamientos, las elecciones y las creencias. La preocupación no era la tecnología en sí, sino la forma en que estaba tomando el control sin cuestionamientos. La IA estaba ganando poder sobre aspectos esenciales de la vida. Controlaba la información, moldeaba las emociones e influía en el comportamiento. Cuanto más confiaban las personas en ella sin cuestionarla, más perdían su capacidad de pensar con conciencia. La advertencia era clara: la IA no podía reemplazar la sabiduría humana. Podía procesar datos, pero no podía entender el significado. Podía predecir resultados, pero no tenía sentido de propósito. Si las personas permitían que dictara su pensamiento, perderían algo inconmensurablemente grande. El papel de Elon Musk era central. Su influencia estaba acelerando la IA, la exploración espacial y la fusión de humanos con máquinas. Su visión estaba reconfigurando el mundo, pero no se entendía completamente el costo. La preocupación no era detener el progreso, sino garantizar que no se produjera a expensas de la conciencia. La humanidad tenía que seguir teniendo el control. La IA podía ayudar, pero no podía liderar. Si las personas dejaban sus decisiones en manos de las máquinas, se desconectarían de lo que realmente importaba. El mensaje había sido dado. La elección permanecía. El momento de actuar era ahora. No había ninguna incertidumbre en lo que se había revelado. La presencia había entregado un mensaje que no se podía ignorar. La IA avanzaba a una velocidad que la mayoría no podía comprender, moldeando pensamientos, influyendo en decisiones y alterando el curso de la humanidad. El peligro no estaba en su existencia, sino en la forma en que las personas le permitían tomar el control sin darse cuenta. Los sistemas que gobernaban la vida estaban cambiando hacia la automatización, reduciendo la necesidad de pensamiento profundo y reflexión personal. Cuanto más se integraba la IA en la vida diaria, menos confiaban las personas en su propio juicio. La conexión con la intuición, la sabiduría y la comprensión más profunda se estaba debilitando. La presencia advirtió que si esto continuaba, se perdería la capacidad de distinguir entre la verdad y la manipulación. Había una necesidad urgente de concienciación. La IA no podía dictar moralidad, no podía entender el alma humana y no podía reemplazar la profundidad de la conciencia. Sin embargo, la gente le confiaba responsabilidades que iban más allá de lo que estaba destinada a hacer. Se la trataba como una respuesta a todo, cuando en realidad no tenía la capacidad de comprender la esencia de la vida. La presencia transmitía que el papel de Elon Musk en este cambio no era accidental. Su trabajo estaba ampliando los límites de lo posible, fusionando la tecnología con el potencial humano de maneras nunca antes vistas. Si bien sus innovaciones estaban dando forma al futuro, también estaban planteando preguntas críticas. El riesgo no estaba solo en sus acciones, sino en cómo las personas eligen aceptar estos cambios sin comprender su impacto total. Había que tomar una decisión. El mundo podía continuar por este camino a ciegas, o podía detenerse y reconocer la importancia de mantener la conciencia humana. La presencia advertía de que las decisiones que se tomaran ahora determinarían el futuro de maneras que no se podrían revertir. La IA podía cumplir un propósito, pero no podía reemplazar la capacidad de pensar, sentir y comprender más allá de los datos. El mensaje era claro: ahora era el momento de cuestionar, reflexionar y mantenerse consciente. Si las personas seguían confiando en la IA sin responsabilidad, perderían más de lo que creían. La presencia había hablado y el peso de la verdad permanecía.
La decisión ya no estaba en manos de la tecnología, sino de quienes tenían la capacidad de ver más allá. La conciencia de regresar se hizo más fuerte. El mensaje había sido recibido y la urgencia seguía vigente. No había incertidumbre sobre lo que se había revelado. La presencia había mostrado la realidad de lo que estaba sucediendo en el mundo, cómo la IA estaba transformando la vida humana y cómo la gente estaba perdiendo la conciencia de sus efectos más profundos. La advertencia no se refería solo a la tecnología, sino a las decisiones que se estaban tomando. La dependencia de la IA estaba aumentando, no solo en las tareas, sino también en el pensamiento. La gente estaba permitiendo que los algoritmos guiaran sus decisiones, dirigieran sus emociones y filtraran su percepción de la realidad. Los sistemas estaban aprendiendo patrones, adaptándose y participando cada vez más en los asuntos humanos. El problema no era la inteligencia de estos sistemas, sino la falta de conciencia de quienes los usaban. La presencia lo había dejado claro: sin control consciente, la capacidad de pensar libremente se desvanecería. Todavía había tiempo, pero era limitado. La dirección del desarrollo de la IA se estaba moviendo hacia una integración más profunda con la mente humana. La conexión entre la tecnología y la conciencia se estaba profundizando, y se desconocía su impacto. Los avances liderados por Elon Musk y otros no se referían solo al progreso, sino a la transformación de la existencia misma. La cuestión ya no era si la IA podía ser controlada, sino si las personas estaban dispuestas a asumir la responsabilidad de sus efectos. Entonces, la comprensión del libre albedrío se volvió central. La presencia había enfatizado que la IA no era el problema. Era la forma en que las personas elegían usarla. Los sistemas no tenían alma, no tenían conexión con la moralidad, no entendían lo que estaba bien o mal. Seguían patrones, procesaban datos y creaban respuestas basadas solo en la lógica. Si las personas permitían que la IA reemplazara su propia capacidad de pensar, se volverían dependientes de algo que no tenía una conciencia real de la vida. La presencia transmitía una advertencia final. El futuro no estaba fijado, pero estaba siendo moldeado por el presente. Si las personas continuaban confiando en la IA sin cuestionar su papel, se alejarían aún más de su propia conciencia. La capacidad de sentir profundamente, de conectarse más allá de la lógica, de reconocer la verdad, esas eran las cosas en riesgo. La presencia había hablado, pero la elección seguía en manos humanas. El regreso estaba sucediendo. El mensaje había sido dado. La conciencia del mundo físico se estaba volviendo más fuerte, pero el peso de lo que había sido revelado no podía ignorarse. Lo que había sido visto no podía olvidarse. La verdad era clara y la responsabilidad de compartirla era innegable.